Secuestraba, torturaba, asesinaba y desaparecía antes de que la justicia pudiera alcanzarlo. Durante meses, Aurelio el Tuerto sembró terror por toda la región de Durango como una maldición. Un hombre corpulento y brutal que llevaba la crueldad tatuada en cada cicatriz de su rostro. Los habitantes de los pueblos lo conocían como el falso villista, no porque dudaran de su maldad, sino porque había convertido la bandera revolucionaria en instrumento de sus perversiones más oscuras. Nadie se atrevía a denunciarlo. Sus propios seguidores le temían como al mismo demonio. Hasta que una tarde, una anciana con el corazón destrozado llegó hasta el campamento de Pancho Villa con una denuncia que haría hervir la sangre del mismísimo Centauro del Norte. Estás escuchando Sombreros y Fusiles, donde la historia cobra vida. Déjanos saber desde dónde nos sigues y dale like si te gustan estas historias que marcaron México. Villa descansaba bajo la sombra de un mezquite en el rancho de don Teodoro, su aliado más confiable en tierra duranguense, cuando la mujer llegó escoltada por dos de sus dorados. Vestía de negro riguroso y tenía las manos temblorosas de quien ha perdido lo más sagrado. Luz María, la compañera de Villa, observó desde la galería cómo el rostro de su hombre se transformaba gradualmente, cómo esa quietud peligrosa que ella conocía también comenzaba a apoderarse de él. Villa dejó caer el pedazo de carne asada que estaba masticando, se limpió las manos en los pantalones y clavó la mirada en la anciana como si pudiera descifrar su tragedia antes de que pronunciara palabra. ¿Qué la trae por estos rumbos, señora?, preguntó Villa con esa voz ronca que usaba cuando presentía problemas serios. Mi general, comenzó la mujer con voz quebrada, ese maldito de Aurelio anda diciendo que trabaja para usted. Llega a los ranchos vestido de revolucionario, dice que cobra impuestos para la causa de Pancho Villa, pero todo es mentira para hacer sus cochinadas. La anciana temblaba al hablar, pero había algo en su desesperación que le daba fuerzas para continuar. Se llevó a mi Esperanza, mi nieta de 18 años. Dijo que era orden suya, que la necesitaba para el ejército revolucionario, pero todos sabemos para qué se la llevó en realidad. Villa sintió que un frío mortal le recorría las venas. En 7 años de revolución había ejecutado federales, había colgado terratenientes traidores, había quemado trenes llenos de soldados enemigos, pero jamás, ni en sus peores pesadillas, había imaginado que alguien usaría su nombre para cometer las atrocidades que más despreciaba en el mundo. Un hombre que lastimaba mujeres indefensas no era revolucionario, era carroña. Y si esa carroña andaba manchando su reputación por todo Durango, entonces había que eliminarla como se elimina una plaga. ¿Hacia dónde se la llevó?, preguntó Villa, y su voz sonó como tierra agrietada por la sequía. Rumbo a la sierra, mi general. Dicen que tiene un campamento escondido en los cerros de la Candela, por donde están las minas abandonadas. Ahí se refugia con su gente cuando no anda haciendo maldades. La mujer se secó los ojos con la punta del rebozo. Cuentan que el lugar tiene muchas cuevas conectadas, por eso nunca lo han podido agarrar las autoridades. Luz María se acercó entonces, moviéndose entre los soldados como sombra silenciosa. Había escuchado lo suficiente para comprender que esto no era un problema ordinario. No se trataba de ajustar cuentas con algún federal traicionero o terrateniente abusivo. Era algo mucho más sucio, la perversión total de lo que la revolución representaba. Un hombre que usaba la causa villista para satisfacer sus instintos depravados era peor que cualquier enemigo, porque atacaba la legitimidad misma del movimiento revolucionario. Francisco, murmuró Luz María al oído de Villa. Esta mujer no miente. Mírale los ojos. Villa ya la había observado detenidamente. Durante la revolución había desarrollado la habilidad de distinguir entre mentirosos y personas que decían la verdad. Los mentirosos evitaban el contacto visual, cambiaban el tono de voz constantemente, inventaban detalles innecesarios para sonar creíbles. Esta anciana tenía la mirada fija y desesperada de quien ha perdido algo irreemplazable. Sus lágrimas no eran teatro barato, sino dolor puro cristalizado en gotas saladas. ¿Cómo se llama completo ese hijo de mala madre?, preguntó Villa. Aurelio Mendoza, mi general. Le dicen el Tuerto por la cicatriz que tiene en el ojo izquierdo,
pero también le dicen así por lo ciego que tiene el corazón. La mujer escupió al mencionar el nombre, como si las palabras le supieran a veneno concentrado. Era capataz en la hacienda de los Aguirre antes de que llegara la revolución. Cuando mataron al patrón, los herederos lo corrieron por ladrón, pero dicen que se llevó más que dinero. Villa conocía perfectamente a los Aguirre, esa familia de terratenientes que había exprimido la sangre del pueblo durante décadas enteras. Que uno de sus lacayos hubiera aprendido los métodos del amo y los estuviera usando para manchar el nombre revolucionario era una ironía que le quemaba el alma como ácido. Los Aguirre habían sido tristemente famosos por sus excesos, especialmente por la forma brutal en que trataban a las mujeres de sus peones como si fueran propiedad personal. Ahora resultaba que uno de sus perros había aprendido perfectamente las lecciones de crueldad. ¿Cuántos hombres tiene?, preguntó Luz María con esa voz práctica que usaba cuando ya estaba calculando estrategias militares. Como 20, 25. Pero no son revolucionarios de verdad, señora. Son puros bandidos y violadores que se juntaron con él porque les permite hacer sus maldades sin que nadie los castigue. La mujer miró a Luz María con respeto genuino. Todo el mundo en Durango sabía que la compañera de Villa no era solamente su mujer, sino también su consejera de guerra más astuta. Dicen que el tuerto les deja hacer lo que se les antoje con las muchachas que agarra, después de que él termina de divertirse. Villa se levantó bruscamente de la silla donde estaba descansando, y Luz María vio cómo sus músculos se tensaban como resortes de acero templado. Cuando Villa adoptaba esa postura, completamente erguido con los puños cerrados como martillos, significaba que había tomado una decisión de esas que no se discuten ni se cambian jamás. Era la misma postura que había adoptado cuando decidió alzarse en armas contra Porfirio Díaz, la misma que tuvo cuando juró vengar el asesinato de su hermana Martina. «Óigame bien, señora», le dijo Villa a la anciana, y su voz tenía esa autoridad natural que hacía que los hombres lo siguieran hasta la muerte. «Ese desgraciado va a pagar cada lágrima que le hizo derramar. Le doy mi palabra de general que antes de que termine esta semana, Aurelio va a estar muerto y su nieta va a estar de vuelta en casa sana y salva». La mujer se arrodilló en el polvo del patio y trató de besar las manos de Villa, pero él la detuvo con esa gentileza inesperada que siempre mostraba hacia las mujeres honradas. «No se arrodille, señora. Usted no me debe nada a mí. Yo le debo a usted por avisarme que un cabrón anda manchando mi nombre por toda la sierra». Villa la ayudó a levantarse con cuidado paternal. «¿Dónde la puedo encontrar cuando tenga noticias?» «En el pueblo de San Rafael, mi general. Está a 5 leguas de aquí, rumbo al norte. Ahí vive mi comadre Remedios, en la casa que está junto a la iglesia». La mujer se acomodó el rebozo negro y por primera vez en semanas Villa vio un destello de esperanza iluminando sus ojos cansados. «¿De verdad va a traerme a mi nieta, mi general?» «Se la voy a traer», respondió Villa, y su sonrisa fue como filo de navaja recién afilada. «Ese tuerto maldito no sabe con quién se metió. Va a descubrir que una cosa es abusar de gente indefensa y otra muy distinta es enfrentarse con Pancho Villa y sus dorados». La anciana se alejó caminando por el sendero polvoriento, escoltada por los mismos soldados que la habían traído, y Villa la siguió con la mirada hasta que se perdió completamente en la distancia. Después se volvió hacia Luz María y ella vio en sus ojos algo que la inquietó profundamente. No era la furia explosiva que todo el mundo conocía y temía, sino esa rabia fría y calculada que aparecía solamente antes de las venganzas más terribles de su carrera. «¿En qué estás pensando?», le preguntó Luz María. «En que este desgraciado va a morir muy despacio», respondió Villa, ajustándose instintivamente el cinturón donde cargaba su pistola. «Y en que antes de morir va a saber exactamente por qué lo estoy matando con mis propias manos». Luz María asintió en silencio. Conocía esa determinación fría en la voz de Villa y sabía que Aurelio el Tuerto Mendoza acababa de firmar su propia sentencia de muerte sin saberlo. Lo que el falso revolucionario no imaginaba era que su reinado de terror había llegado oficialmente a su fin y que muy pronto descubriría la diferencia abismal entre intimidar campesinos indefensos y enfrentarse cara a cara con el mismísimo Pancho Villa.
Esa misma noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Durango, Villa mandó llamar a sus hombres más experimentados. No iba a ser una expedición masiva como las que organizaba para pelear contra los federales o el ejército de Carranza. Esta era cacería personal, trabajo sucio que requería manos expertas y corazones endurecidos por años de guerra. Uno por uno fueron llegando al portal del rancho. Rodolfo Fierro con su cara de piedra volcánica y sus ojos de hielo perpetuo. Trinidad Silva cargando su rifle como si fuera extensión natural de sus brazos. Baudelio Uribe con esa sonrisa peligrosa que aparecía únicamente antes de las misiones más difíciles. Y el joven Esteban, callado como tumba, pero letal como víbora del desierto cuando era necesario. Muchachos, les dijo Villa cuando estuvieron reunidos alrededor de la mesa de madera bajo la luz amarillenta del quinqué, les voy a pedir algo que va más allá del deber militar. Lo que vamos a hacer no es por territorio, no es por dinero, no es ni siquiera por la revolución en sí. Es por algo más sagrado, limpiar la porquería que anda manchando nuestro nombre por toda la sierra. Los hombres escucharon en absoluto silencio mientras Villa les contó detalladamente lo que había averiguado sobre Aurelio el Tuerto Mendoza. Con cada palabra que pronunciaba, las caras se fueron endureciendo progresivamente, los puños se fueron cerrando, las mandíbulas se fueron tensando como cables de acero. Estos eran hombres que habían presenciado mucha violencia durante la Revolución, que habían participado en batallas donde la muerte volaba como granizada mortal. Pero había algo en la historia del tuerto que les revolvía las tripas de manera completamente diferente. ¿Dónde está escondido ese hijo de perra?, preguntó Fierro, y su voz sonó como acero raspando contra piedra. En un campamento de la Sierra de la Candela, como rata en su madriguera, respondió Villa. Pero no va a ser fácil sacarlo de ahí. El desgraciado conoce el terreno como la palma de su mano y dicen que su refugio tiene múltiples salidas conectadas. Va a ser como cazar víbora en territorio rocoso. Luz María extendió sobre la mesa un mapa rudimentario que había dibujado en cuero curtido, basándose en la información que habían logrado recopilar durante las últimas horas. Don Teodoro conocía la sierra como pocos y sus vaqueros habían observado de lejos el lugar donde se escondía el tuerto. No se habían acercado porque sabían instintivamente que era territorio peligroso, pero podían señalar la ubicación aproximada en las montañas con bastante precisión. Miren, dijo Luz María trazando líneas en el cuero con la punta de su dedo, el campamento está ubicado aquí, en esta formación de cerros. Según lo que nos contaron, tiene por lo menos 4 salidas diferentes. Una principal que da hacia el valle, otra que baja hacia el río seco del poniente, una tercera que sale por el bosque del norte, y una cuarta que conecta con las minas abandonadas del oriente. Villa estudió el mapa con ojos de estratega militar experimentado. 7 años de guerra le habían enseñado a leer el terreno como si fuera un libro abierto, a identificar ventajas y desventajas en cada accidente geográfico natural. La posición del tuerto era efectivamente buena para defenderse, pero también podía convertirse en trampa mortal si se bloqueaban las salidas correctas al mismo tiempo. ¿Cuántos hombres confirmados tiene?, preguntó Trinidad Silva. Entre 20 y 25, según lo que pudimos averiguar hasta ahora. Pero no son soldados profesionales, son pura escoria de cantina que se juntó con él porque les permite hacer sus porquerías sin consecuencias. Villa escupió al suelo de tierra compactada. En cuanto sientan las primeras balas silbando cerca de las orejas, la mitad va a salir corriendo como conejos espantados. Baudelio Uribe se rascó la barba pensativamente. ¿Y cuál es el plan exacto, mi general? Nos vamos a dividir en 4 grupos, respondió Villa, señalando diferentes puntos estratégicos en el mapa de cuero. Fierro, tú te llevas a Esteban y otros 3 muchachos y bloqueas la salida del norte. Luz María, toma la del poniente con Trinidad y 2 más. Baudelio, tú te encargas de la salida que conecta con las minas. Yo me quedo con el resto en la entrada principal. ¿Y si trata de negociar?, preguntó Esteban, que a pesar de su juventud ya había aprendido por experiencia que los cobardes siempre trataban de comprar su vida con promesas vacías.
No va a haber ningún tipo de negociación, respondió Villa, y su voz fue como lápida de mármol negro. Ese desgraciado cruzó la línea donde las palabras pueden arreglar algo. Lo único que le vamos a dar es la oportunidad de morir como hombre en lugar de como la alimaña rastrera que es. Luz María observó cómo los hombres asintieron uno por uno, con esa seriedad mortal que caracterizaba a los revolucionarios experimentados. Eran guerreros duros, curtidos en 1000 batallas sangrientas, pero también tenían un código de honor inflexible que no permitía ciertas atrocidades imperdonables. Un hombre que lastimaba mujeres indefensas no merecía la consideración que se le otorgaba a un enemigo honorable en combate. Merecía únicamente la muerte rápida y sin ceremonias que se reservaba para las alimañas peligrosas. Los preparativos duraron el resto de la noche. Revisaron armas minuciosamente, contaron balas, llenaron cantimploras con agua fresca y tequila, prepararon tasajo y tortillas secas para el largo camino que los esperaba. Cada detalle podía ser la diferencia entre la vida y la muerte cuando la cacería prometía extenderse por días en territorio completamente hostil. Mientras los otros descansaban algunas horas antes del amanecer, Villa se quedó despierto contemplando las estrellas desde el portal del rancho. Pensaba en la anciana que había venido a pedirle ayuda, en el dolor desgarrador que había visto reflejado en sus ojos, en la desesperación absoluta que la había empujado a arriesgar su vida buscándolo. Pensaba también en su propia hermana Martina, asesinada años atrás por un terrateniente abusivo, y en la promesa sagrada que se había hecho a sí mismo de nunca permitir que los poderosos pisotearan a los débiles sin enfrentar consecuencias terribles. ¿No puedes dormir?, le preguntó Luz María, acercándose con 2 tazas de café humeante entre las manos. Estoy pensando en lo que vamos a encontrar allá arriba en la sierra, respondió Villa, recibiendo la taza caliente entre sus manos callosas por años de trabajo. No me preocupa pelear contra ese desgraciado y sus hombres. Me preocupa lo que vamos a descubrir en ese campamento maldito. Luz María asintió comprensivamente. Sabía exactamente a qué se refería Villa. Si el tuerto había estado secuestrando mujeres durante meses enteros, era probable que encontraran evidencias que les quedarían grabadas en la memoria para toda la vida. Cosas que confirmarían definitivamente que su decisión de matarlo sin la menor clemencia no solo era correcta, sino absolutamente necesaria. Francisco, murmuró Luz María, ¿tú crees que tenemos derecho a llamarnos revolucionarios cuando hacemos cosas como esta? Villa la miró fijamente con esos ojos que habían presenciado demasiada muerte para su edad. Mujer, la revolución no consiste únicamente en pelear contra los federales o quitarles tierras a los terratenientes. También significa limpiar la mugre que crece dentro de nuestro propio movimiento. Si no castigamos ejemplarmente a los que manchan nuestra bandera, entonces no somos mejores que los tiranos que combatimos. El amanecer los encontró preparándose para la partida definitiva. Los caballos estaban perfectamente ensillados, las armas cargadas y listas, los corazones duros como piedra de río. Villa montó a 7 leguas, su caballo de guerra favorito, y sintió esa sensación familiar de calma mortal que lo invadía antes de cada misión especialmente peligrosa. No era excitación ni miedo, sino una quietud profunda donde únicamente existían el objetivo y los medios exactos para alcanzarlo sin falla. Muchachos, les dijo a sus hombres cuando estuvieron montados en perfecta formación militar, lo que vamos a hacer hoy no lo van a olvidar nunca mientras vivan. Vamos a matar a un hombre que se hace pasar por revolucionario, pero que en realidad es peor que cualquier federal. Vamos a demostrarle a todo el mundo que Pancho Villa no permite que desgraciados usen su nombre para cometer cochinadas. Los hombres asintieron en silencio absoluto. No había vítores ni gritos de guerra, solamente esa determinación helada que aparece cuando se va a hacer justicia verdadera e irrevocable. Salieron del rancho de don Teodoro como sombras en la madrugada, dejando atrás una nube de polvo rojizo que se disolvió lentamente en el aire seco del desierto duranguense. El sol apenas asomaba detrás de las montañas cuando comenzaron a ascender hacia la Sierra de la Candela, donde Aurelio el Tuerto Mendoza estaba a punto de descubrir que hay una diferencia abismal entre aterrorizar campesinos indefensos y enfrentarse directamente con el ejército personal de Pancho Villa.
Una diferencia que le costaría la vida antes del anochecer. La sierra de Durango se alzaba ante ellos como muralla impenetrable de piedra y encino, sus cañadas oscuras guardando secretos que mejor era no conocer jamás. Habían cabalgado durante 5 horas consecutivas cuando Trinidad Silva levantó la mano derecha, señal universal de que había encontrado algo importante. Villa espoleó a 7 leguas hasta alcanzar a su rastreador más experimentado, que estaba arrodillado junto a huellas frescas de varios caballos en el suelo pedregoso del sendero. Pasaron por aquí ayer en la tarde, mi general, murmuró Trinidad tocando la tierra con los dedos como si pudiera leer la historia completa en cada marca dejada. Como 15 caballos, algunos cerrados, otros sin errar. Iban despacio, como quien no tiene prisa de llegar a ningún lugar específico. Villa estudió las huellas con los ojos experientes que había desarrollado durante años interminables de guerra y persecución. Los rastros contaban historias más claras y honestas que las palabras de muchos hombres. Estos caballos habían pasado cargando peso extra, probablemente botín robado de algún rancho indefenso atacado recientemente. Pero había algo adicional en las marcas del suelo. Una de las bestias cojeaba ligeramente del casco trasero izquierdo, dejando una huella irregular que sería relativamente fácil de seguir por terreno accidentado. ¿Hacia dónde se dirigieron?, preguntó Villa. Subieron por el sendero de los arrieros, ese que lleva directamente hacia los cerros de la Candela, respondió Trinidad. Pero hay algo extraño, mi general. También encontré huellas que bajan, mucho más frescas, como si algunos hubieran bajado de la sierra esta madrugada temprano. Villa frunció el ceño preocupado. Si algunos de los hombres del Tuerto habían bajado esa madrugada, podía significar únicamente 2 cosas posibles. O habían salido a buscar provisiones para el campamento, o habían ido a buscar nuevas víctimas para alimentar sus perversiones. Ninguna de las 2 posibilidades le gustaba absolutamente nada, porque mientras más tiempo transcurriera, más daño causaría esa alimaña humana. Sígueme esas huellas que bajan, ordenó Villa secamente. Necesito saber exactamente qué anduvieron haciendo durante la madrugada. El rastro descendente los llevó por una cañada estrecha y serpenteante hasta llegar a un claro natural donde los restos de una fogata reciente aún humeaban débilmente en el aire matutino. Villa desmontó inmediatamente y examinó los alrededores con el cuidado meticuloso de un detective experimentado. Había marcas evidentes de lucha violenta en la tierra suelta, ropa desgarrada tirada descuidadamente entre los matorrales espinosos. Manchas oscuras en las piedras que no necesitaba oler para identificar perfectamente qué eran. Hijo de toda su madre, murmuró Baudelio Uribe, señalando hacia unos arbustos donde colgaban jirones de tela que claramente habían pertenecido a un vestido de mujer. Aquí trajeron a alguien durante la noche. Villa sintió que la rabia le subía desde el estómago como ácido ardiente y corrosivo. Las evidencias estaban ahí, claras como cicatrices en un rostro quemado. El Tuerto y sus hombres habían traído a otra víctima inocente a este lugar apartado para satisfacer sus instintos de bestias salvajes. La ropa destrozada, las marcas inequívocas de lucha desesperada, las manchas de sangre fresca contaban una historia que le hacía hervir la sangre en las venas como plomo fundido. ¿Dónde está ahora?, preguntó Luz María, aunque su voz indicaba claramente que ya temía conocer la respuesta. Esteban, que había estado explorando meticulosamente los matorrales circundantes, regresó con el rostro completamente pálido y la mandíbula tensa como cable de acero. La encontré, mi general, dijo con voz que se quebró ligeramente por la impresión. Allá atrás, junto al arroyo seco. Era una muchacha muy joven, como de 16 años. Ya está muerta. Villa cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de controlar la furia explosiva que amenazaba con estallar incontrolablemente en su pecho. Había presenciado mucha muerte durante la Revolución, había sido testigo de atrocidades cometidas por federales y terratenientes sin escrúpulos. Pero siempre había existido una diferencia fundamental e innegable. Esas muertes tenían un propósito político, por retorcido que pudiera ser. Lo que había hecho el Tuerto era pura maldad concentrada,
violencia completamente gratuita ejercida contra inocentes por el simple placer sádico de causar dolor y sufrimiento. Enterramos a la muchacha, dijo Villa finalmente, con voz que sonaba como piedra molida. Con todo el respeto, como si fuera nuestra propia hermana o hija. Y después vamos a hacer que ese desgraciado pague por cada lágrima que hizo derramar a esta familia. Cavaron la fosa improvisada con sus propias manos, en silencio absoluto. Cada palada de tierra estaba cargada de promesas silenciosas de venganza implacable. La muchacha había sido morena y hermosa, con trenzas largas y gruesas que alguien había cortado brutalmente como trofeo macabro. Villa la envolvió cuidadosamente en su propio zarape antes de depositarla en la tierra fría de la sierra duranguense. No tenían flores silvestres para ofrecerle, pero Luz María colocó sobre la tumba improvisada una cruz hecha con ramas secas de encino. Señorita, murmuró Villa junto a la sepultura, quitándose respetuosamente el sombrero, le pido perdón por no haber llegado a tiempo para salvarla de ese infierno. Pero le juro por la memoria sagrada de mi propia hermana que el desgraciado que le hizo esto no va a ver amanecer mañana. Los hombres se quitaron los sombreros y permanecieron inmóviles durante varios minutos, no por ceremonia religiosa obligatoria, sino por respeto humano elemental. Esta muchacha representaba simbólicamente a todas las víctimas del tuerto, a todas las mujeres que habían sufrido en sus manos mientras él se escudaba cobardemente detrás de la bandera villista. Cuando terminaron el entierro, remontaron y continuaron ascendiendo hacia el campamento enemigo. Ya no era simplemente cuestión de limpiar el nombre de Villa o de hacer justicia revolucionaria abstracta. Era algo mucho más primitivo y necesario, la eliminación definitiva de un depredador que se alimentaba exclusivamente del sufrimiento ajeno. El sendero se volvía progresivamente más empinado y traicionero conforme se acercaban a los cerros donde estaba ubicado el campamento del tuerto. Los encinos crecían más espesos, creando sombras profundas que podrían ocultar emboscadas mortales. Villa ordenó que avanzaran con extrema precaución, rifles constantemente listos, ojos explorando cada roca y cada arbusto que pudiera esconder francotiradores enemigos. Fue Baudelio quien los detectó primero. Mi general, susurró, señalando hacia una formación rocosa ubicada aproximadamente a 300 metros de distancia, hay 3 hombres montando guardia en esas piedras de allá arriba. Villa sacó sus prismáticos militares y estudió cuidadosamente la posición enemiga. Efectivamente, 3 hombres armados vigilaban desde una posición elevada que les proporcionaba vista completa y despejada del sendero de acceso principal. Estaban estratégicamente bien ubicados para detectar cualquier aproximación hostil, pero también se encontraban demasiado alejados del campamento principal para recibir ayuda rápida si eran atacados por sorpresa. Son centinelas avanzados, murmuró Villa. El tuerto no es tan estúpido como pensé. Está tomando precauciones serias. Luz María estudió el terreno con ojo táctico experimentado. Podemos rodearlos por el oriente, donde está más espeso el bosque de encinos. Si los eliminamos sin hacer ruido, llegamos hasta el campamento sin que sepan que venimos. Villa asintió aprobatoriamente. Era buena estrategia militar, pero requería dividir sus fuerzas aún más de lo planeado originalmente. Ya había decidido separar el grupo en 4 para bloquear las salidas del campamento enemigo. Ahora necesitaba hombres adicionales para neutralizar los centinelas sin alertar al resto de la banda criminal. Esteban, llamó Villa al joven revolucionario, tú eres el más silencioso de todos nosotros. ¿Puedes llegar hasta esos desgraciados sin que te detecten? Esteban estudió cuidadosamente la distancia y el terreno accidentado, calculando ángulos de aproximación y puntos de cobertura natural disponibles. Puedo hacerlo, mi general, pero va a tomar tiempo considerable. Tengo que dar vuelta completa por donde está el bosque más espeso y después trepar por las rocas del lado ciego. Tienes todo el tiempo que necesites, respondió Villa. Nosotros vamos a esperar tu señal antes de movernos un solo metro. Cuando hayas terminado con los centinelas, disparas 3 tiros consecutivos al aire. Después nos reunimos todos en el punto que acordamos para el asalto final. Esteban asintió,
revisó meticulosamente su rifle Mauser y su cuchillo de monte, y se internó silenciosamente en el bosque de encinos, moviéndose como espíritu entre los troncos centenarios. Villa lo perdió completamente de vista a los pocos metros, impresionado una vez más por la habilidad sobrenatural del muchacho para volverse completamente invisible cuando las circunstancias lo requerían. Mientras esperaban pacientemente, Villa reunió a sus hombres restantes para repasar por última vez el plan de ataque definitivo. El campamento estaba estratégicamente ubicado en una formación rocosa que se alzaba como fortaleza natural desde el fondo de una cañada profunda. Según la información detallada que habían logrado recopilar, la entrada principal daba hacia el sur, protegida por formaciones rocosas naturales que la convertían en posición casi inexpugnable para un atacante directo. Las otras tres salidas estaban mejor camufladas y ocultas, distribuyéndose hacia diferentes puntos cardinales del campamento. Cuando comience el ataque final, explicó Villa cuidadosamente, va a ser rápido, coordinado y sin la menor clemencia. No queremos darle tiempo a El Tuerto de escapar por alguna de sus salidas secretas, y tampoco queremos que tenga oportunidad de usar rehenes inocentes para negociar su miserable vida. Fierro escupió al suelo polvoriento. ¿Y si efectivamente tiene a la nieta de la señora ahí adentro? Por esa misma razón no podemos permitirnos fallar, respondió Villa con determinación férrea. Si está viva, cada minuto que perdamos puede ser literalmente su último. ¿Y si ya está muerta? Su voz se endureció hasta sonar como acero templado. Entonces ese desgraciado va a morir mucho más despacio de lo que había planeado originalmente. Los 3 disparos consecutivos de Esteban resonaron por toda la cañada como truenos lejanos, con el eco rebotando múltiples veces entre las paredes rocosas. Villa sintió una satisfacción fría y calculada al escucharlos claramente. 3 centinelas menos, 3 obstáculos eliminados silenciosamente. Ahora el camino hacia el campamento enemigo estaba completamente despejado. Muchachos, dijo Villa montando nuevamente a 7 leguas y desenfundando su pistola reglamentaria. Ha llegado la hora precisa de enseñarle a El Tuerto qué pasa exactamente cuando alguien usa el nombre de Pancho Villa para cometer cochinadas imperdonables. Vámonos a cazar alimañas de la peor especie. Los caballos se movieron como fantasmas entre los encinos centenarios, sus cascos completamente amortiguados por la gruesa alfombra de hojas secas que cubría el suelo del bosque serrano. Villa había dividido finalmente su grupo según el plan militar acordado. Fierro y 2 hombres seleccionados se dirigieron a bloquear la salida norte del campamento. Luz María tomó posiciones estratégicas en la salida del poniente junto con Trinidad. Baudelio se responsabilizó de la salida que conectaba con las minas abandonadas, mientras Villa avanzaba con el resto hacia la entrada principal fortificada. El silencio era tan profundo y pesado que parecía tener consistencia física propia. Únicamente se escuchaba el murmullo casi imperceptible del viento nocturno entre las ramas de encino y el ocasional crujido de alguna rama seca bajo los cascos cuidadosos de los caballos. Villa conocía íntimamente ese tipo de quietud mortal. Era la calma sobrenatural que precedía invariablemente a las batallas más decisivas, cuando todos los elementos se alineaban perfectamente para un desenlace violento e inevitable. A medida que se aproximaban cautelosamente a la formación rocosa donde estaba ubicado el campamento enemigo, Villa comenzó a distinguir los primeros indicios inequívocos de actividad humana reciente. Humo fino que se alzaba perezosamente desde algún punto estratégico entre las rocas, probablemente proveniente de fogatas mal apagadas. El olor característico e inconfundible de caballos sudados y estiércol fresco mezclado con cuero curtido. Y algo mucho más sutil, pero absolutamente inconfundible para quien había pasado años enteros rastreando enemigos por territorio hostil. El aroma distintivo del miedo humano mezclado íntimamente con pólvora quemada y metal oxidado. Mi general, susurró Trinidad Silva, señalando discretamente hacia una sombra que se movía erráticamente entre las formaciones rocosas, ahí hay otro centinela que Esteban no detectó. Villa siguió cuidadosamente la dirección indicada y efectivamente vio a un hombre delgado y barbudo que fumaba un cigarrillo mientras observaba distraídamente el sendero de acceso principal.
El sujeto parecía relajado y confiado, evidentemente creyendo que los 3 centinelas que Esteban había eliminado proporcionaban protección suficiente. Su rifle descansaba negligentemente contra una roca cercana, demasiado alejado para alcanzarlo con rapidez si la situación se volviera peligrosa repentinamente. Ese imbécil no sabe que ya eliminamos a sus compañeros de guardia, murmuró Villa con satisfacción fría. Vamos a aprovechar completamente esa ignorancia fatal. Desmontaron silenciosamente aproximadamente a 100 metros de distancia y continuaron acercándose a pie, utilizando estratégicamente las rocas dispersas y los arbustos espinosos como cobertura natural. Villa había aprendido durante incontables años de guerra revolucionaria que el factor sorpresa tenía más valor táctico que 10 hombres armados adicionales. Un enemigo que no sabe que está siendo atacado sistemáticamente es un enemigo que ya ha perdido la batalla antes de disparar el primer tiro. El centinela solitario continuó fumando tranquilamente, completamente ajeno al peligro mortal que se acercaba inexorablemente. Villa pudo observar que era relativamente joven, probablemente uno de esos muchachos perdidos que se unían a bandas criminales porque no tenían educación formal ni oportunidades laborales legítimas en sus pueblos de origen. En circunstancias diferentes, Villa habría sentido genuina lástima por él. Pero este joven había elegido conscientemente seguir a un monstruo como el Tuerto, y esa elección personal tenía consecuencias inevitables y mortales. La aproximación final fue silenciosa como cacería de puma hambriento. Villa emergió completamente de detrás de una roca estratégica cuando se encontraba a menos de 10 metros del centinela desprevenido, con su cuchillo de combate ya firmemente empuñado en la mano derecha. El joven apenas tuvo tiempo suficiente para abrir los ojos completamente sorprendido antes de que el acero afilado le atravesara directamente el corazón. Murió instantáneamente sin emitir el menor sonido, mientras su cigarrillo caía humeante sobre la tierra seca y pedregosa. 4 menos, murmuró Villa, limpiando meticulosamente la hoja ensangrentada en la camisa del cadáver. Ahora vamos a descubrir exactamente qué nos espera en el campamento principal. La entrada del campamento enemigo era precisamente como se la habían descrito los informantes, una abertura amplia y bien defendida entre formaciones rocosas naturales, protegida por posiciones estratégicas que la convertían en fortaleza prácticamente inexpugnable para un ataque frontal convencional. Pero Villa notó algo que lo tranquilizó considerablemente. No había centinelas adicionales visibles en las posiciones defensivas obvias, lo cual significaba que el Tuerto se sentía completamente seguro en su madriguera natural. La arrogancia criminal siempre era debilidad táctica explotable, y Villa había aprendido a aprovechar sistemáticamente las debilidades de todos sus enemigos. Desde su posición elevada y protegida, Villa podía escuchar claramente actividad humana dentro del campamento. Sombras múltiples que se movían irregularmente contra las paredes de roca iluminadas por el resplandor dancing de fogatas interiores. Voces masculinas que llegaban parcialmente amortiguadas por la distancia y el eco natural de las formaciones rocosas. Contó mentalmente por lo menos 8 hombres diferentes, además de otras voces que no podía identificar con precisión absoluta. El Tuerto tenía efectivamente entre 20 y 25 seguidores, exactamente como habían calculado durante la planificación inicial. Pero había algo adicional que captó inmediatamente su atención concentrada. Entre las voces masculinas ásperas y violentas, Villa escuchó con absoluta claridad gemidos femeninos débiles pero constantes. No eran gritos agudos de dolor físico inmediato, sino lamentos ahogados y persistentes de quien ha perdido completamente toda esperanza de salvación. El sonido le atravesó el pecho como puñalada helada directamente al corazón. Había mujeres vivas ahí adentro, probablemente varias víctimas diferentes, manteniéndolas en condiciones que no quería ni podía imaginar completamente. Hijos de toda su rechingada madre, murmuró entre dientes apretados. Los vamos a matar absolutamente a todos hasta el último. 2 horas después, cuando el sol comenzaba a declinar visiblemente detrás de las montañas occidentales, Villa recibió las señales militares convenidas de sus otros grupos tácticos dispersos.
Fierro había bloqueado exitosamente la salida norte sin complicaciones mayores, eliminando silenciosamente a 3 guardias que encontró jugando cartas junto a un arroyo cristalino. Luz María había tomado posiciones estratégicas definitivas en la salida poniente, donde descubrió algo sumamente importante: el tuerto mantenía caballos perfectamente ensillados y listos para escapar inmediatamente. Era confirmación táctica adicional de que el cobarde siempre tenía un plan de huida desesperada completamente preparado para emergencias. Baudelio había asegurado la salida que conectaba con las minas abandonadas, reportando que había encontrado evidencia reciente de que esa ruta se utilizaba frecuentemente para transportar víctimas secuestradas hacia y desde el campamento principal. Ahora vamos a forzarlo a que use esos caballos de escape, murmuró Villa, cargando su rifle con movimientos mecánicos y precisos. Pero no va a llegar ni remotamente lejos. El ataque coordinado comenzó con un grito que resonó por toda la cañada como rugido de león enfurecido: Aurelio Mendoza. Hijo de la grandísima puta, sal de tu madriguera como hombre. La voz autoritaria de Villa rebotó múltiples veces entre las paredes rocosas como eco de tormenta, cargada de autoridad militar absoluta y amenaza mortal inconfundible. Soy el general Francisco Villa, el verdadero, y vengo personalmente a cobrarte todas las cochinadas imperdonables que has cometido usando mi nombre. La reacción dentro del campamento fue completamente inmediata y caótica. Gritos desesperados de alarma, carreras frenéticas en todas direcciones, sonido inconfundible de armas siendo cargadas precipitadamente. Villa sonrió con satisfacción helada y calculada. El pánico generalizado era su mejor aliado táctico. Hombres completamente aterrorizados cometían errores mortales constantemente. No me vengas con pendejadas, Villa, gritó una voz ronca desde el interior del campamento fortificado. Aquí tengo rehenes inocentes. Si te acercas un solo paso, las mato a todas inmediatamente. Ya las tienes prácticamente medio muertas, desgraciado, respondió Villa con voz que cortaba como navaja recién afilada. Por lo menos dales la oportunidad de morir con dignidad en lugar de seguir sufriendo indefinidamente en tus manos asquerosas. Hubo un silencio tenso y prolongado, interrumpido únicamente por el sonido de conversaciones urgentes y desesperadas dentro del campamento. Villa podía imaginar vívidamente la escena: el tuerto tratando frenéticamente de organizar una defensa improvisada con criminales de cantina que nunca habían enfrentado una situación militar real. Bandidos acostumbrados a abusar de campesinos indefensos, pero que temblaban como hojas ante la perspectiva aterradora de pelear contra revolucionarios profesionales con experiencia de combate real. Escúchame muy bien, Villa, volvió a gritar la voz característica del tuerto. Yo también soy revolucionario legítimo. He estado recaudando dinero y provisiones para la causa. Todo lo que he hecho ha sido por México. Mentiroso hijo de perra, rugió Villa, su voz cargada de desprecio absoluto e incontrolable. Los revolucionarios verdaderos no violan muchachas inocentes ni torturan familias enteras. Tú no eres más que una alimaña repugnante que se esconde cobardemente detrás de mi bandera. El primer disparo enemigo salió desde dentro del campamento, una bala que se estrelló violentamente contra las rocas a escasos metros de donde estaba posicionado Villa. Era tiro completamente desesperado, sin puntería calculada, pero confirmaba definitivamente que el tuerto había decidido pelear hasta la muerte en lugar de rendirse o intentar negociar. Villa sonrió con satisfacción genuina. Prefería infinitamente así, muerte limpia en combate abierto, sin necesidad incómoda de ejecutar prisioneros desarmados posteriormente. Trinidad, gritó a su compañero de confianza, dale duro y parejo a la entrada principal. Que no puedan asomar ni la punta de la nariz. Los rifles de Villa y Trinidad comenzaron inmediatamente a escupir fuego y plomo concentrado contra la boca del campamento fortificado. Las balas rebotaban violentamente en las paredes de piedra sólida, creando un eco ensordecedor que se multiplicaba exponencialmente hasta sonar como batalla campal de gran escala. Desde el interior respondieron con fuego errático y mal coordinado, disparos completamente desesperados que se perdían inútilmente en la vastedad de la cañada montañosa.
Villa sabía por experiencia táctica que esta parte del plan era únicamente distracción calculada. El objetivo real era forzar psicológicamente a El Tuerto a intentar escapar desesperadamente por alguna de las otras salidas alternativas, donde Fierro, Luz María y Baudelio lo estarían esperando pacientemente con rifles listos. Un cobarde acorralado y aterrorizado siempre intentaba huir precipitadamente en lugar de pelear honorablemente hasta el final inevitable. Después de 30 minutos intensos de tiroteo constante, Villa escuchó exactamente lo que había estado esperando tácticamente. El sonido distintivo de múltiples disparos coordinados viniendo simultáneamente del lado norte de la formación montañosa. Fierro había encontrado efectivamente su presa y estaba cumpliendo su parte del plan con precisión militar característica. Los tiros eran espaciados y extremadamente precisos, no el fuego desesperado y errático de hombres completamente aterrorizados, sino la puntería fría y calculada de un soldado profesional experimentado eliminando blancos específicos sistemáticamente. Se están escapando por el norte, murmuró Villa con satisfacción táctica evidente. Fierro les va a enseñar personalmente que no existe salida posible. Pero apenas había terminado completamente de pronunciar esas palabras cuando escuchó otra serie de disparos diferentes, esta vez provenientes claramente del poniente donde estaba posicionada Luz María con Trinidad. El Tuerto resultaba ser considerablemente más astuto de lo que había calculado inicialmente. Había dividido inteligentemente sus fuerzas criminales, enviando grupos separados por ambas salidas alternativas simultáneamente, mientras él probablemente se preparaba para utilizar la cuarta ruta de escape que conectaba directamente con las minas abandonadas. Ese cabrón tiene más recursos tácticos de los que pensé, admitió Villa. Pero no importa cuántas salidas tenga disponibles, todas terminan inevitable en el mismo lugar, en su tumba. Los gritos desde el interior del campamento se habían vuelto progresivamente más desesperados y desorganizados. Villa podía distinguir claramente la voz de El Tuerto dando órdenes contradictorias y completamente incoherentes, maldiciendo furiosamente a sus hombres, amenazando brutalmente a sus rehenes cautivas. Era el sonido inconfundible del pánico absoluto de un criminal que finalmente se había dado cuenta de que su reino de terror había llegado definitivamente a su fin sangriento. Si quieres seguir esta historia hasta conocer el destino final de El Tuerto, dale like y comparte con alguien que también disfrute estas historias que marcaron el México revolucionario. El silencio mortal que siguió a los últimos disparos de los flancos fue infinitamente más aterrador que todo el ruido de la batalla anterior. Villa esperó pacientemente con el rifle completamente listo, escuchando los ecos que rebotaban entre las paredes de la cañada hasta desvanecerse completamente en susurros fantasmales. Sabía por experiencia militar acumulada que los momentos más peligrosos llegaban inmediatamente después de que cesaba el fuego, cuando el enemigo superviviente podía estar muerto, gravemente herido o preparando una última jugada completamente desesperada. Mi general, susurró Trinidad Silva, señalando discretamente hacia la entrada del campamento, algo se mueve ahí adentro. Villa aguzó la vista y distinguió efectivamente una sombra que se acercaba extremadamente cautelosa a la boca de la caverna principal. No era la silueta corpulenta y característica del Tuerto, sino de alguien considerablemente más alto y delgado. La figura se detuvo precisamente en el límite donde la luz dorada del atardecer se encontraba con la oscuridad profunda del interior del campamento. Villa, gritó una voz que definitivamente no pertenecía a El Tuerto. Soy Jacinto Herrera. Quiero hacer trato contigo. Villa sonrió con frialdad calculada. Conocía ese nombre específicamente por los informes detallados que había recibido durante los días de preparación. Jacinto era uno de los lugartenientes principales de El Tuerto, un muchacho de aproximadamente 25 años que había caído en las garras del maldito más por necesidad económica desesperada que por maldad inherente. Podía ser extremadamente útil para obtener información precisa sobre la situación interna del campamento. Sal con las manos completamente visibles, respondió Villa autoritariamente. Y más te vale que no sea trampa elaborada, porque si lo es,
Te juro que te voy a matar considerablemente más despacio que a tu jefe. Jacinto emergió gradualmente del campamento con las manos levantadas, su rifle colgando del hombro izquierdo como señal inequívoca de rendición completa. Era efectivamente joven, con rostro que había presenciado demasiada violencia para su edad cronológica, pero conservaba algo de humanidad genuina en los ojos. Villa había desarrollado la habilidad de distinguir entre criminales vocacionales y redentos y aquellos que habían caído en circunstancias específicas, y este muchacho pertenecía claramente al segundo grupo. Más cerca, ordenó Villa secamente, y habla rápido, que no tengo toda la noche disponible. Jacinto avanzó hasta quedar aproximadamente a 40 metros, distancia suficientemente cercana para conversar sin gritar, pero lo bastante alejada para que Villa pudiera eliminarlo inmediatamente antes de que intentara cualquier cosa estúpida. El joven temblaba visiblemente, pero había determinación genuina en su postura que sugería claramente que había tomado una decisión personal sumamente importante. Mi general, dijo Jacinto, con voz quebrada por los nervios, yo no soy como el Tuerto ni como sus hombres más cercanos. Me metí en esto porque no tenía trabajo ni familia, pero nunca lastimé mujeres ni niños inocentes. El maldito me tenía amenazado constantemente. Decía que si no hacía exactamente lo que él ordenaba, me iba a matar lentamente. Villa estudió al muchacho con ojos de soldado experimentado. Había algo genuinamente auténtico en su desesperación, algo que no podía fingirse fácilmente ni siquiera por el mejor actor. Durante la revolución había aprendido que la gran mayoría de los hombres no eran completamente buenos ni completamente malvados, sino que las circunstancias específicas los empujaban hacia un lado moral o hacia el otro. ¿Qué quieres exactamente de mí?, preguntó Villa directamente. Información completa y detallada, respondió Jacinto inmediatamente. Le cuento absolutamente todo lo que sé sobre el Tuerto, sobre sus planes secretos, sobre dónde tiene escondidas las muchachas secuestradas, sobre las salidas ocultas adicionales del campamento. Pero a cambio usted me deja vivir y partir. No soy asesino, mi general. Solo quiero salir definitivamente de esta pesadilla. Villa intercambió una mirada significativa con Trinidad Silva. Era oportunidad demasiado valiosa para desperdiciarla sin consideración. Con información precisa y actualizada podrían terminar esta cacería en horas en lugar de días potencialmente prolongados. Y cada hora adicional que transcurriera significaba inevitablemente más sufrimiento para las víctimas que pudieran estar mantenidas vivas como rehenes. Está bien, dijo Villa finalmente. Pero si me mientes en cualquier detalle, por insignificante que sea, te juro solemnemente que te voy a desollar completamente vivo. Ahora dime, ¿dónde está exactamente ese hijo de perra? Jacinto respiró profundamente antes de responder con evidente alivio. Se escondió en el túnel que conecta con la mina grande, esa que está más al oriente. Llevó consigo a sus 3 hombres más leales y a 2 muchachas que mantenía como rehenes personales. El joven se secó nerviosamente el sudor de la frente. Pero hay algo más que debes saber urgentemente, mi general. El Tuerto tiene dinamita robada de las minas. Mucha dinamita. Villa sintió un escalofrío helado recorriéndole completamente la espina dorsal. Explosivos cambiaban radical y completamente la situación táctica. Un hombre desesperado con dinamita suficiente podía volar todo el sistema de túneles, matando a todos los presentes, incluyendo a las rehenes inocentes, antes de permitir que lo capturaran vivo. ¿Cuánta dinamita exactamente?, preguntó Villa. Como 20 cartuchos completos, suficientes para colapsar media montaña, respondió Jacinto. Los tiene almacenados en cajas de madera junto con mechas largas y detonadores profesionales que también robó del equipo minero abandonado. Villa maldijo en voz baja. La situación se había complicado exponencial y peligrosamente. Ya no podía simplemente cercar la mina y bombardearla sistemáticamente hasta forzar rendición. Necesitaba una aproximación considerablemente más sutil y cuidadosa, algo que le permitiera neutralizar completamente la amenaza explosiva antes de lanzar el ataque final definitivo. En ese momento preciso llegaron corriendo Baudelio Uribe y 2 de sus hombres,
con las ropas completamente desgarradas por los matorrales espinosos y expresiones evidentes de frustración en los rostros sudorosos. Mi general, jadeó Baudelio, ese hijo de perra se nos escapó por completo. Encontramos efectivamente el túnel por donde salió, pero cuando llegamos a la mina principal ya no estaba ahí. Seguimos el rastro durante más de una hora, pero se perdió completamente en terreno rocoso. Ya sé exactamente por dónde se fue, respondió Villa, señalando a Jacinto. Este muchacho me proporcionó información detallada. El tuerto está refugiado en la mina grande del oriente, pero tiene dinamita suficiente y está completamente dispuesto a usarla. Baudelio miró a Jacinto con desconfianza evidente. ¿Y usted le cree completamente a este cabrón? ¿No será que nos está llevando directamente hacia una trampa elaborada? Villa estudió el rostro del joven durante varios segundos adicionales. Durante la revolución había desarrollado un instinto prácticamente infalible para distinguir entre verdad genuina y mentira desesperada, entre miedo auténtico y actuación calculada. Jacinto tenía la expresión característica de quien había tomado una decisión personal extremadamente difícil, pero absolutamente necesaria para su supervivencia. Le creo, dijo Villa finalmente. Pero si me está engañando deliberadamente, va a ser literalmente lo último que haga en su miserable vida. Se dirigió directamente a Jacinto. ¿Qué más sabes específicamente sobre esa mina? ¿Cómo podemos entrar sin que se dé cuenta inmediatamente? Hay un pozo vertical abandonado en la parte posterior, como a 200 metros del túnel principal, respondió Jacinto inmediatamente. El tuerto no lo conoce porque nunca exploró completamente el sistema subterráneo. Yo lo descubrí hace aproximadamente un mes cuando andaba buscando agua para los caballos. Villa sonrió genuinamente por primera vez en horas. Un acceso secreto era precisamente lo que necesitaba para resolver el problema mortal de la dinamita. Si podía infiltrar silenciosamente a uno de sus hombres más hábiles por ese pozo vertical, podrían neutralizar los explosivos antes de lanzar el ataque frontal coordinado. ¿Qué tan estrecho es ese pozo?, preguntó. Lo suficientemente ancho para que pase Esteban, pero definitivamente no alguien más corpulento, respondió Jacinto. Baja directamente hasta las galerías principales, donde están los depósitos de mineral abandonado. Villa asintió con satisfacción táctica. Esteban era absolutamente perfecto para ese tipo de misión especializada. Joven, delgado, silencioso como sombra nocturna y letal como víbora del desierto cuando las circunstancias lo requerían. Con el infiltrado secretamente en el sistema de túneles podrían desarmar completamente la trampa explosiva y rescatar a las muchachas antes de ajustar cuentas finales y definitivas con el tuerto. Jacinto, dijo Villa, su voz adquiriendo un tono que no admitía discusión ni negociación, vas a guiarnos hasta esa mina y vas a mostrarle a mi hombre exactamente dónde está ubicado ese pozo secreto. Si todo resulta ser como lo describes, te dejo ir completamente libre. Pero si hay cualquier tipo de trampa, si algo no coincide exactamente con lo que me dijiste, te juro que te voy a hacer sufrir considerablemente más de lo que el tuerto hizo sufrir a todas sus víctimas. Jacinto asintió vigorosamente. No hay ninguna trampa, mi general. Solo quiero salir vivo de esta pesadilla completa. Le voy a mostrar exactamente todo tal como es en realidad. Villa miró hacia el horizonte occidental, donde el sol se hundía como bola de fuego detrás de las montañas distantes. Tenían aproximadamente una hora de luz natural restante antes de que cayera la noche completa, tiempo más que suficiente para llegar hasta la mina del tuerto y preparar meticulosamente el ataque final coordinado. Muchachos, dijo Villa a sus hombres reunidos, se acabó definitivamente el tiempo de planear y preparar. Ahora vamos a terminar lo que vinimos a hacer aquí. Vamos a matar a ese desgraciado y vamos a liberar a esas muchachas inocentes. Y después de esta noche, nunca más nadie va a usar el nombre de Pancho Villa para cometer cochinadas imperdonables. La cabalgata hacia la mina final se realizó en silencio mortal y concentrado, cada hombre completamente perdido en sus pensamientos, mientras las sombras de la noche comenzaban gradualmente a tragarse la sierra duranguense.
Jacinto guiaba el grupo por senderos que únicamente los contrabandistas y mineros conocían. Caminos serpenteantes que evitaban cuidadosamente los riscos más peligrosos, pero que alargaban considerablemente el recorrido total. Villa observaba constantemente al joven con atención máxima, buscando cualquier señal de traición, cualquier indicio de que los estuviera conduciendo deliberadamente hacia una emboscada mortal preparada. Pero Jacinto cabalgaba con la postura completamente derrotada de quien ha abandonado toda esperanza, excepto la de sobrevivir. Sus hombros caídos, su mirada fija constantemente en el sendero pedregoso, la forma en que sus manos temblaban ligeramente al sostener las riendas. Todo indicaba que había roto definitivamente con el tuerto y ahora apostaba su vida completa a la clemencia de Villa. Por ahí, murmuró Jacinto, señalando hacia una formación rocosa que se alzaba como catedral gótica de piedra contra el cielo estrellado, la mina está del otro lado de esos peñascos, escondida entre esas rocas que parecen dientes de gigante. Villa estudió el terreno con ojos de estratega militar experimentado. La posición era naturalmente defensiva, completamente rodeada de formaciones rocosas que ofrecían cobertura múltiple, pero también limitaban severamente las rutas de escape disponibles. Si el tuerto había elegido deliberadamente ese lugar como su último refugio desesperado, era porque sabía instintivamente que tendría que librar su batalla final ahí mismo. No quedaban más lugares hacia donde huir en toda la sierra. Desmontaron silenciosamente a aproximadamente 300 metros de la formación rocosa y continuaron avanzando a pie, moviéndose como espíritus entre los nopales gigantes y matorrales espinosos que crecían salvajemente en las laderas. La luna creciente proporcionaba luz suficiente para caminar sin tropezar, pero no tanta como para ser detectados fácilmente por centinelas enemigos. Villa había aprendido que las mejores cacerías se realizaban precisamente en esas noches de media luz, cuando el cazador podía ver claramente sin ser visto. Ahí está, susurró Jacinto, deteniéndose detrás de una roca masiva que ofrecía vista completa de la entrada principal de la mina abandonada. ¿Ve esa luz que sale del túnel? Ahí están escondidos. Villa miró hacia donde indicaba el joven y efectivamente distinguió el resplandor amarillento inconfundible de antorchas que bailaba erráticamente contra las paredes interiores de la galería subterránea. Podía distinguir sombras moviéndose nerviosamente dentro, figuras humanas que se desplazaban con la agitación característica de quienes saben que el peligro se acerca inexorablemente. También escuchó voces amortiguadas, aunque no pudo entender las palabras específicas por la distancia y el eco peculiar de los túneles mineros. ¿Dónde está exactamente el pozo vertical secreto?, preguntó Villa. Jacinto señaló hacia la derecha, donde la formación rocosa se curvaba formando un semicírculo natural irregular. Detrás de esos nopales enormes, como a 200 metros. Es como una grieta profunda en la roca sólida, muy estrecha, pero llega directamente hasta las galerías principales. Villa estudió cuidadosamente la ruta que tendría que tomar Esteban. Sería aproximación extremadamente peligrosa, atravesando terreno completamente abierto donde cualquier centinela alerta podría detectarlo fácilmente. Pero si lograba llegar hasta el pozo sin ser descubierto, tendría acceso directo al interior del sistema de túneles mineros. Esteban, llamó Villa en voz extremadamente baja. El joven se acercó silenciosamente con esa economía natural de movimientos que lo caracterizaba desde siempre. ¿Ves esos nopales gigantes de allá? Detrás hay un pozo que lleva directamente al interior de la mina. Necesito que entres por ahí, localices la dinamita y la neutralices completamente sin hacer ruido. Esteban estudió el terreno accidentado con ojos de soldado profesional. ¿Y después qué hago, mi general? Después rescatas a las muchachas si puedes hacerlo sin riesgo, y nos das la señal convenida para atacar. Pero si algo sale mal, si te descubren antes de neutralizar los explosivos, sales de ahí inmediatamente. No quiero que te vueles junto con ellos. Esteban asintió y comenzó a revisar meticulosamente su equipo personal. Cuchillo perfectamente afilado, pistola cargada y lista, una navaja adicional pequeña escondida estratégicamente en la bota derecha.
Villa lo había observado prepararse exactamente así muchas veces antes de misiones especialmente peligrosas, y siempre lo impresionaba la calma sobrenatural que mostraba el muchacho ante peligros mortales. «Dame exactamente una hora», murmuró Esteban. «Si no han escuchado de mí para entonces, significa que algo salió muy mal». «Ten mucho cuidado, hijo», respondió Villa usando el tono paternal que reservaba exclusivamente para sus hombres más jóvenes. «Ese tuerto es rata acorralada, y las ratas acorraladas muerden desesperadamente». Esteban desapareció en la oscuridad como si se hubiera evaporado completamente, su figura oscura fundiéndose con las sombras de la sierra hasta volverse completamente invisible. Villa lo perdió de vista a los pocos metros, impresionado una vez más por la habilidad supernatural del muchacho para moverse sin ser detectado jamás. Los minutos que siguieron fueron los más largos y tensos de toda la noche. Villa y sus hombres permanecían completamente inmóviles detrás de las rocas, observando constantemente la entrada de la mina, escuchando las voces que llegaban desde el interior del sistema de túneles. Ocasionalmente distinguía palabras sueltas, órdenes nerviosas del tuerto a sus hombres restantes, maldiciones constantes, algún llanto ahogado que probablemente provenía de las muchachas mantenidas como rehenes. Fue Trinidad Silva quien detectó movimiento sospechoso primero. «Mi general», susurró, señalando discretamente hacia la entrada de la mina, «alguien sale». Una figura apareció en la boca del túnel principal, silueteada perfectamente contra el resplandor de las antorchas interiores. Era hombre alto y corpulento que Villa reconoció inmediatamente por las descripciones detalladas, Aurelio el Tuerto Mendoza en persona. El criminal miraba nerviosamente hacia todas direcciones con evidente desconfianza, rifle firmemente empuñado, obviamente inquieto por alguna razón específica. «Ese cabrón sabe instintivamente que andamos cerca», murmuró Villa. Los criminales desarrollan instinto para el peligro, exactamente como los animales salvajes. El tuerto permaneció parado en la entrada durante varios minutos interminables, escuchando atentamente los sonidos nocturnos de la sierra, tratando de detectar cualquier cosa anormal o fuera de lugar. Villa contuvo completamente la respiración, sabiendo que el menor ruido podría alertar al criminal y arruinar totalmente la operación cuidadosamente planeada. Finalmente, el hombre regresó al interior de la mina, aparentemente satisfecho de que no había amenaza inmediata visible, pero Villa notó que no apagó las antorchas ni dejó de hablar en voz relativamente alta. Señales claras de que seguían nerviosos y completamente alerta. 45 minutos después de que Esteban desapareciera en la oscuridad, Villa escuchó el sonido que había estado esperando ansiosamente. Un búho ululando 3 veces consecutivas desde la dirección aproximada del pozo secreto. Era la señal convenida que significaba que la dinamita había sido neutralizada exitosamente y que el ataque final podía proceder sin riesgo de explosión masiva. «Llegó la hora», murmuró Villa, cargando su rifle y revisando su pistola por última vez. «Vamos a terminar definitivamente con esta pesadilla». Se dividieron según el plan militar acordado previamente. Villa atacaría la entrada principal con Trinidad, mientras Fierro y Baudelio rodearían la formación rocosa para evitar que alguien escapara por rutas alternativas no detectadas. Jacinto se quedaría atrás, custodiado por uno de los hombres de Villa, tanto para evitar que huyera como para protegerlo de cualquier bala perdida durante el combate. La aproximación final fue silenciosa como caza de coyote hambriento. Villa se movía estratégicamente de roca en roca, aprovechando cada sombra disponible, cada depresión del terreno, cada arbusto que pudiera ofrecerle cobertura natural. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas como electricidad, esa mezcla familiar de excitación controlada y concentración mortal que aparecía invariablemente antes de cada batalla decisiva. Cuando estuvo a 50 metros de la entrada de la mina, Villa se detuvo y gritó con voz que resonó como trueno entre las formaciones rocosas. «Aurelio Mendoza. Hijo de la grandísima chingada, sal de tu madriguera como hombre». La reacción fue completamente inmediata y caótica. Gritos desesperados de pánico, carreras frenéticas, sonido inconfundible de armas siendo cargadas precipitadamente.
Pero esta vez Villa no escuchó la voz característica del tuerto respondiendo directamente. En su lugar fue una voz diferente, más joven, quien gritó desde las profundidades de la mina. Villa, hijo de perra, aquí te esperamos. Ven por nosotros si tienes los huevos suficientes. Villa sonrió en la oscuridad. Le gustaba infinitamente así. Enemigos que no se escondían cobardemente detrás de rehenes inocentes, sino que aceptaban el desafío directamente como hombres. Iba a ser genuino placer eliminarlos. El primer disparo salió de Villa, una bala que se estrelló violentamente contra las rocas junto a la entrada de la mina. Era tiro de advertencia calculada, señal inequívoca de que la batalla final había comenzado oficialmente. La respuesta fue inmediata, una lluvia concentrada de balas que salió del túnel como granizada mortal, buscando desesperadamente carne enemiga en la oscuridad. Villa se agachó detrás de su roca protectora y comenzó a disparar con precisión milimétrica calculada. Cada tiro tenía propósito táctico específico: mantener a los enemigos agachados, impedir que se acercaran a la entrada, forzarlos a gastar municiones en blancos que no podían ver claramente. Desde el interior llegaban gritos y maldiciones constantes. Villa podía distinguir por lo menos 3 voces masculinas diferentes, confirmando que el tuerto tenía efectivamente solo 3 hombres consigo en el refugio final. Pero faltaba algo crucial. No escuchaba la voz distintiva del propio tuerto, esa voz ronca y colérica que había identificado en reportes anteriores. ¿Dónde está tu jefe cobarde?, gritó Villa durante una pausa táctica en el tiroteo. El patrón está ocupado preparando sorpresas, respondió la voz joven. Pero ya va a salir a darte tu merecido. Villa sintió un escalofrío de alarma genuine. Si el tuerto no estaba participando directamente en la defensa, significaba que estaba haciendo algo más, algo que probablemente no le iba a gustar absolutamente nada. El grito que salió de las profundidades de la mina heló literalmente la sangre en las venas de Villa. Era voz de mujer joven, completamente aterrorizada, pidiendo auxilio con desesperación que atravesaba el alma como puñalada helada. El sonido fue seguido inmediatamente por la risa aguda y cruel del tuerto, esa risa que había atormentado los sueños de innumerables víctimas durante meses. «Oye bien, Villa», gritó la voz característica del tuerto desde las profundidades del túnel. «Si no te largas inmediatamente, esta muchachita va a sufrir más de lo que te puedes imaginar, y después va a ser el turno de la otra». Villa sintió que la rabia le subía desde las tripas como lava ardiente. El cobarde estaba usando las rehenes como escudo humano, amenazando con torturarlas brutalmente si no se retiraba inmediatamente. Era la jugada más baja y despreciable que podía hacer cualquier hombre, pero completamente típica de alguien como el tuerto, que nunca había peleado una batalla limpia en toda su miserable existencia. «Suéltalas, desgraciado», rugió Villa. «Son completamente inocentes. Si tienes algo que arreglar conmigo, sal y arréglalo como hombre». «Inocentes mis huevos», respondió el tuerto con voz cargada de maldad pura. «Estas putas son parte del botín de guerra, y si quieres recuperarlas, vas a tener que pasar sobre mi cadáver». En ese momento crítico, Villa escuchó sonidos de forcejeo violento desde el interior, seguidos por un grito agudo que se cortó abruptamente. Su sangre se congeló al darse cuenta horrible de lo que estaba sucediendo. El tuerto estaba cumpliendo efectivamente su amenaza, lastimando a las muchachas para forzarlos psicológicamente a retirarse. Pero entonces sonó algo que cambió completamente toda la situación: un disparo desde el interior profundo de la mina, seguido por un alarido de dolor que definitivamente no provenía de ninguna mujer. Villa reconoció inmediatamente el sonido distintivo del rifle de Esteban, inconfundible por su calibre específico. «Ya estuvo, cabrón», gritó una voz que Villa reconoció con alivio profundo. Era Esteban, vivo y en acción. «Las muchachas están completamente libres». «Dale duro, mi general». Villa no necesitó invitación adicional. Se incorporó inmediatamente de detrás de su roca protectora y avanzó directamente hacia la entrada de la mina, disparando su rifle tan rápidamente como podía cargar. Detrás de él,
Trinidad Silva hacía exactamente lo mismo, y desde los flancos llegaba el fuego de apoyo coordinado de Fierro y Baudelio. El primer defensor apareció en la entrada de la mina rifle en mano, tratando desesperadamente de organizar una defensa final. Era hombre joven y experimentado, probablemente sicario profesional que había sobrevivido a docenas de tiroteos anteriores, pero esta vez se enfrentaba a revolucionarios auténticos. No a campesinos desarmados o rivales de cantina. Villa le puso la mira encima y disparó. La bala le impactó al sicario en el hombro derecho, haciéndolo girar como trompo y estrellarse violentamente contra la pared rocosa del túnel. El criminal trató de levantar el rifle con la mano izquierda, pero Trinidad Silva le puso fin definitivo con un tiro certero al pecho que lo mandó al suelo para no levantarse jamás. Los otros dos hombres del tuerto duraron considerablemente menos. Fierro los interceptó tratando de escapar por una grieta lateral no detectada y los eliminó con dos disparos precisos que resonaron como martillazos entre las rocas. En menos de 10 minutos toda la resistencia organizada había sido completamente eliminada. Villa llegó corriendo a la entrada de la mina con la pistola en una mano y una antorcha improvisada en la otra. La luz del fuego reveló una escena que se le quedó grabada permanentemente en la memoria. Esteban de pie junto a dos muchachas que temblaban abrazadas una contra la otra, y el tuerto acurrucado en un rincón del túnel, sangrando de una herida en la pierna y gimiendo como animal herido. Mi general, dijo Esteban con voz completamente calmada, la dinamita está neutralizada definitivamente. Las señoritas están lastimadas, pero vivas. Y este hijo de perra ya no va a molestar a nadie más. Villa se acercó lentamente al rincón donde estaba el tuerto. A la luz dancing de la antorcha, el criminal se veía exactamente como lo que era, un hombre insignificante que había compensado sus complejos físicos y psicológicos con crueldad extrema. Sus ojos pequeños y crueles ahora mostraban únicamente el pánico absoluto del cobarde que se enfrenta finalmente a las consecuencias inevitables de todos sus actos. Aurelio, dijo Villa con voz que sonó como lápida de mármol negro, llegó tu hora de pagar completamente. Espérate, Villa, gimió el tuerto, arrastrándose hacia atrás hasta que la pared rocosa le impidió retroceder más. Podemos hacer negocio. Yo conozco dónde tienen escondido dinero los federales y los terratenientes. Te puedo hacer rico. No necesito tu dinero sucio, respondió Villa. Lo único que necesito es tu muerte. Pero si somos iguales, gritó el tuerto completamente desesperado. Los dos somos bandidos, los dos matamos gente, los dos tomamos lo que queremos. Villa se detuvo y miró al miserable con expresión que combinaba disgusto profundo y lástima genuina. ¿Sabes cuál es la diferencia fundamental entre tú y yo, desgraciado? Yo peleo exclusivamente contra soldados armados que pueden defenderse. Tú lastimas mujeres completamente indefensas que no pueden hacer nada contra ti. Yo lucho para cambiar México. Tú únicamente satisfaces tus instintos de animal. El tuerto trató de decir algo más, pero Villa ya había tomado su decisión final e irrevocable. Levantó la pistola y apuntó directamente a la cabeza del criminal. Esto es por todas las mujeres que lastimaste, por todas las familias que destruiste y por haber manchado el nombre de la revolución. El disparo resonó en la mina como trueno definitivo. Aurelio el Tuerto Mendoza, el falso revolucionario que había aterrorizado la sierra de Durango durante meses, quedó inmóvil contra la pared rocosa, sus ojos crueles cerrados para toda la eternidad. Villa se volvió hacia las muchachas que seguían abrazadas una contra la otra. Una era morena y delgada, la otra guerita y más joven. Ambas tenían marcas evidentes de maltrato, pero estaban vivas y eso era lo más importante. Señoritas, les dijo Villa con la voz gentil que reservaba para hablar con mujeres honradas, ya terminó su pesadilla completamente. Nadie las va a lastimar nunca más. La morena, que parecía ligeramente mayor, logró hablar con voz quebrada. ¿Usted es el general Villa verdadero? El mismísimo, respondió Villa. ¿Cuál de ustedes es la nieta de la señora que vino a buscarme? Yo soy Esperanza, dijo la guerita, y al escuchar su propio nombre se echó a llorar como si acabara de recordar quién era realmente.
Villa sintió una satisfacción profunda y dolorosa simultáneamente. Había cumplido su promesa sagrada. La muchacha estaba viva y libre, lista para regresar con su abuela, pero también sabía que las heridas del alma tardarían mucho más en sanar que las del cuerpo. Esteban, le dijo Villa a su hombre, envuelve a las señoritas en zarapes y prepáralas cuidadosamente para el viaje. Las vamos a llevar de regreso con sus familias. Mientras Esteban cuidaba a las muchachas, Villa salió de la mina y se encontró con sus hombres, que habían terminado de registrar completamente los alrededores. No había más sorpresas, no había enemigos adicionales escondidos. La pesadilla había terminado definitivamente. ¿Qué hacemos con el cuerpo?, preguntó Baudelio, señalando hacia el interior de la mina donde yacía el tuerto. Déjalo que se lo coman los coyotes, respondió Villa secamente. Las alimañas como esa no merecen sepultura cristiana. Montaron cuidadosamente a las muchachas en los caballos más mansos y comenzaron el viaje de regreso hacia el valle, donde las familias desesperadas esperaban noticias. Villa cabalgaba en silencio, pensando en la conversación que había tenido con el tuerto antes de eliminarlo. Las palabras del maldito habían tocado una fibra sensible, la cuestión de si realmente existía diferencia moral fundamental entre un revolucionario y un bandido. Pero mirando hacia atrás, donde Esteban ayudaba pacientemente a las muchachas liberadas, Villa supo con certeza absoluta que sí había diferencia. Una diferencia fundamental que se medía no en las balas disparadas o en la sangre derramada, sino en el propósito noble detrás de cada acto violento. Él mataba para construir un México mejor y más justo. El tuerto había matado únicamente para satisfacer sus demonios personales más oscuros. Cuando llegaron al pueblo de San Rafael 3 días después, Villa cumplió su segunda promesa sagrada. Entregó personalmente a Esperanza en los brazos temblorosos de su abuela, que se desmayó de pura alegría al verla viva. La otra muchacha, que se llamaba Soledad, también fue reunida con su familia, que había viajado desde un pueblo lejano al conocer las noticias. Mi general, le dijo la abuela de Esperanza, tratando de besar sus manos, ¿cómo le pago lo que hizo por nosotros? No me debe absolutamente nada, señora, respondió Villa. Yo le debía a usted por avisarme que un desgraciado andaba manchando mi nombre. Ahora estamos completamente a mano. Esa noche Villa se sentó en el portal de la casa de remedios bajo las estrellas brillantes, bebiendo café y repasando mentalmente los eventos de los últimos días. Luz María se sentó silenciosamente a su lado y permanecieron así durante largo rato, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿En qué piensas?, le preguntó finalmente Luz María. En que siempre va a haber desgraciados como el tuerto, respondió Villa. Y en que siempre va a ser necesario que alguien los pare. Luz María asintió comprensivamente. Conocía esa melancolía que invadía a Villa después de las misiones más sucias, esa tristeza de quien ha tenido que ensuciarse las manos para limpiar el mundo. Pero lo importante, añadió Villa, es que esta vez la justicia llegó antes de que fuera demasiado tarde. Esas muchachas van a poder reconstruir sus vidas, van a poder ser madres algún día, van a poder olvidar. El viento nocturno trajo el aroma de lluvia distante, promesa de que las tierras secas de Durango pronto verdearían nuevamente. Villa se levantó, se despidió de la familia y montó a 7 leguas. Era hora de regresar a la guerra, hora de seguir luchando por el México que soñaba. Pero mientras cabalgaba hacia el horizonte estrellado, Villa sabía que esta historia se contaría en los pueblos durante generaciones enteras. La historia del día en que Pancho Villa le enseñó a un impostor criminal que hay una diferencia abismal entre un revolucionario auténtico y un bandido, y que esa diferencia, por pequeña que parezca a veces, es exactamente lo que separa la justicia de la barbarie, la esperanza de la desesperación, el futuro del pasado. En la distancia, un coyote aulló melancólicamente a la luna como si cantara el requiem del tuerto maldito. Y el eco de ese aullido se perdió en la inmensidad del desierto duranguense, donde los justicios de Pancho Villa cabalgaban hacia nuevas batallas, llevando consigo la promesa eterna de que en México, tarde o temprano, siempre llega la justicia.
Si llegaste hasta acá y querés seguir conociendo estas historias que marcaron México, suscríbete al canal y contanos en los comentarios qué te pareció esta venganza de Pancho Villa.